Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo le quiero recordar que su opinión para nosotros es muy valiosa. Fíjese, nos enriquece, nos fortalece, nos retroalimenta. Todas aquellas dudas que usted puede estar generando con el tema que nos ocupa el día de hoy, por favor, hágalas llegar y con mucho gusto nuestro panel de expertos le dará respuesta. Asimismo, si usted tiene algún comentario, una sugerencia de tema que quiera que sea abordado aquí en la barra de Mirador Universitario, para nosotros será un gusto complacerlo y darle salida. Así es que muchas gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la investigación que se realiza en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, antes de irnos a la pausa, ya estábamos en un ejemplo muy tangible, ¿no?, de lo que es la tuberculosis bovina y de todos estos impactos. Llama poderosamente la atención de que esta herramienta tecnológica, José Ángel, un productor la pudiera utilizar para seleccionar animales. Esto quiere decir, serán animales que no van a padecer el problema, ¿no? Es decir, que van a ser resistentes naturales a la infección de este patógeno. Sí, no quiere decir que no se van a infectar, no, sí se van a supuesto, infectar, claro, pero pueden controlar de mejor manera la presencia de la bacteria en el organismo del bovino. Claro. Y esto nos llevaría a que no le ocasionaría la forma clínica de la enfermedad y permitiría que la producción fuera más eficiente. Y si recordamos otra vez que esto es una zoonosis, los bovinos que son tuberculosos de alguna forma tienen la posibilidad de estar desechando a través de la leche la micobacteria. Claro. Y esta leche, si es consumida de manera cruda, pues puede infectar a los humanos y si nosotros tenemos animales que son naturalmente resistentes, por una parte estamos controlando esta posibilidad. Otra de las ganancias para el productor sería el que de manera general estamos seleccionando animales que inmunológicamente son más inmunocompetentes y esto nos daría como un resultado final que se van a enfermar menos, se va a gastar menos en antibióticos. Claro. Y las vacunas que se les apliquen a estos animales van a tener un mejor efecto en términos de prevenir diferentes enfermedades. Perfectamente. Antes de pasar al otro tema que sería lo de influenza, contigo, Iván, más o menos ¿cuánto tiempo se tiene estudiando en esta línea, José Ángel? Pues ya aquí está. Cuando yo hice mi doctorado en la Universidad de Texas A&M, fue donde empecé a hacer esto más o menos 1995. Wow. Ya para 1999 regresé a México y establecimos el Laboratorio de Investigación en Tuberculosis Bovina y es a partir de esta fecha que hemos venido realizando todo este tipo de estudios. Hablamos de 20 años de trabajo científico, mire usted, esto es importante. A ver, Iván, ahora vamos a tocar otro tema que quizás, usted que nos está siguiendo, nos genera escozor cuando oímos la palabra influenza. Platícame un poquito. ¿Cuándo inicia un poco la historia del desarrollo de investigación en esta materia? Bueno, en realidad, respondiendo a la primera pregunta de cuándo inicia, hay reportes de que Hipócrates, 400 años antes de Cristo, reporta que hay una enfermedad respiratoria que genera mortalidad de los seres humanos, pero en ese entonces también lo asociaban a el movimiento de las estrellas. Ellos creían que durante el invierno el hecho de que había movimiento estelar generaba precisamente esta enfermedad. Finalmente sabemos que actualmente que no es por eso, pero que sí es una enfermedad que aumenta su circulación, aumenta el número de enfermos en la época de invierno. Okay. Es un virus que tiene la capacidad de mantenerse en el medio ambiente, en lugares húmedos, en lugares fríos, y que se transmite vía respiratoria de una persona a otra. Ok, y que además se transmite con mucha velocidad, ¿no? Sí, ese es el principal mecanismo por el cual se generan enfermedades respiratorias graves en todo el mundo, a lo que le llamamos pandemia. Okay. La influenza, la enfermedad de influenza, puede generar pandemias. La última y bien recordada pandemia fue la de 1918, que se llamó pandemia española. Desafortunadamente murieron más de 40 millones de personas en esta pandemia, en todo el mundo. En realidad se llamó pandemia española porque en ese entonces estaba la guerra de Franco. Sin embargo, inician los primeros reportes. Hay 2 reportes en marzo, abril de 1918 en Kansas, en Estados Unidos, pero también en China. Y finalmente, ese virus
tiene diferentes genes, sus dos principales genes que están en la superficie del virus. Uno se le llama hemaglutinina y el otro neuraminidasa. Hay más de 150 variantes virales, Wow. en donde puede haber desde la hemaglutinina 1 hasta la hemaglutinina 17, y el otro gen es la neuraminidasa, desde la neuraminidasa 1 hasta la neuraminidasa 10. Eso quiere decir que cualquier combinación entre cualquiera de estos números de las hemaglutininas con cualquiera de estos números de las neuraminidasas deriva en Una más de cantidad. 150 subtipos virales. Lo importante Sí, de ello es que claro. afecta a diferentes especies. Pero esa pandemia del 18 fue generada por un H1N1. Exacto. Que es la que pues hemos conocido en Así es. últimos tiempos a raíz del último brote Así es. que tuvimos. Ahora, dame un poco el enfoque de influenza desde el punto de vista zoonótico, Ok. porque aquí estamos hablando de una transmisión entre humanos particularmente. Así es. ¿Qué papel juegan los animales en este sentido? Los animales más susceptibles a enfermarse por influenza son los cerdos, Ok. las aves, los equinos, pero principalmente las aves migratorias. Ok. De tal manera que si las aves migratorias tienen la capacidad de portar a la mayoría de los subtipos virales de influenza, debemos tener cuidado en no invadir esos nichos ecológicos, esas lagunas o esos lagos a donde llegan y donde pues muchas veces uno va con la familia a pasear, podrían generar riesgo de transmitir, si es que son portadores, los virus que traen a la población humana, pero también puede ser que estos animales que vienen migrando de Canadá hacia México puedan traer algunos subtipos que no están en México, pero que se detienen a consumir alimento en donde hay granjas, ya sea granjas porcinas o ganado bovino, y ahí precisamente es otro factor de riesgo en donde estos animales positivos o infectados pueden defecar o pueden defecar el alimento donde ellos están comiendo, pero finalmente va a ser alimento de otra especie, y se quedan ahí también los virus. Y es como estos virus se empiezan a adaptar a un hospedero que no era el original, Ok. pero como tienen esa capacidad de irse adaptando, de ir evolucionando, de ir mutando, ya encontraron un nuevo hospedero. Y ese nuevo hospedero, que es una especie productiva, en donde el ser humano tiene contacto directo, puede también correr ese riesgo, de tal manera que el enfoque principal de lo que estamos haciendo en la Facultad de Veterinaria es primero saber qué hay Claro, como subtipos virales en nuestro país, claro. pero en cualquier especie animal, en cualquier especie que ocupe un nicho ecológico similar al del hospedero natural, que son los patos que se van moviendo, y que nos permita tratar de impedir que se dé el seguimiento en la infección de este virus a otras especies, principalmente es el ser Sí, de humano. alguna manera romper la cadena de transmisión para Así es. estas especies y en consecuencia evitar la transmisión hacia el ser humano, ¿no? Exacto. Ahora, este tipo de circunstancias también, al igual que José Ángel, tú ya tienes varios años trabajando con esto, porque hablar de tantos subtipos virales lo que genera es una dificultad para controlar el virus en términos inmunológicos, es decir, generar una vacuna que lleve la caracterización de ese virus para que el sistema inmune pueda responder ante ¿no? Así es. Nosotros llevamos cerca de 12 años Ok, trabajando con influenza, principalmente influenza porcina, pero ya nos hemos metido a identificar a otras especies. ¿Qué genera el patógeno? ¿Qué subtipo es el que está presente en las Claro. especies? Claro. Y por supuesto, el riesgo de transmitirse al ser humano. Esto Claro. normalmente lo hacemos con colección de muestras a nivel de diferentes granjas, establos, rastros. Aislamos los virus, los secuenciamos en su genoma completo para saber exactamente cómo están constituidos y después los modulamos a nivel tridimensional que nos permite saber si hay algún cambio en la estructura de un subtipo con respecto a otro o incluso del mismo subtipo pero adaptado a diferentes especies. ok. Y a su vez, esa secuenciación nos permite identificar algunas regiones que le van a permitir al virus adaptarse o no a un huésped humano. Es decir, qué riesgo hay de que estos virus
puedan infectar al ser humano. Esto evidentemente lo hacemos a nivel in vitro, es decir, tenemos células de origen humano que nos van a permitir infectar a estas células en una botella de vidrio con los diferentes virus de influenza y determinar si estas células son capaces de ser infectadas por un virus que proviene de cualquier especie. Y así estimamos el riesgo de transmisión de los virus que están circulando en los animales hacia el ser humano. Perfectamente. Creo que es tiempo de entrar en el terreno de las novedades. ¿Cómo andamos en ese sentido, José Ángel? Además de lo que ya me han platicado de estos dos casos en particular, porque bueno, usted se podrá imaginar el espectro, ¿no?, de conocimiento que se está generando. Estos son dos casos muy puntuales en aras del tiempo del programa, pero de novedades, de avances científicos, menciónanos algunos ejemplos, por favor. Hay diferentes ejemplos. Quisiera yo referirme a dos en particular. Uno de ellos es el denominado Pargo UNAM, que esta es una tilapia que en uno de los centros de enseñanza, investigación y extensión en ganadería tropical que está en Martínez de la Torre, Veracruz, el cual pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, diferentes investigadores decidieron realizar un mejoramiento genético de las tilapias que existen y proporcionarle al público una tilapia con un color más agradable y con un mayor peso, de tal forma que cada ejemplar pueda dar un mayor número de raciones. ¿Verdad? Esto ya se puede adquirir, digamos. Esto ya se puede adquirir, o sea, es algo que está consolidado, se ha venido realizando por diferentes años dentro de nuestra facultad y es un producto que tiene marca registrada. Perfecto. ¿Dónde se puede adquirir para nuestros amigos de la audiencia? Por el momento, lo que estamos nosotros haciendo como facultad es distribuir los alevines, que serían las crías, digamos. Sí, las crías de la tilapia, para que haya otros productores que las puedan comprar y sobre todo a nivel rural que puedan pues reproducirlo, consumirlo de manera local. Bien, esto es importante aclararlo para que usted no crea que ya está, digamos, en un autoservicio o en alguna tienda donde puede adquirir este producto, pero va en la fase de estimular la producción. Digamos. La producción a nivel rural, vamos a decir, como otra de las opciones que tengan las personas que viven en estos lugares para poder subsistir, autoconsumo, y si sobra parte de la producción, pues entonces, que puedan comercializarlo, pero dijéramos a nivel local. Y es una fuente importante de proteína, ¿no? Así es. Ese es un ejemplo. ¿Y el segundo que me comentas? Y el siguiente que te quiero comentar, normalmente cuando se trabaja en una granja de bovinos lecheros, el principal producto es la leche. Sin duda. Y otro de los productos es el queso. Y cuando uno hace el cuajo y hace que la parte sólida de la leche quede para convertirse en queso, siempre queda el suero, lo que sale de este producto. Y diversos investigadores, en este caso son dos investigadoras en nuestra facultad, en el departamento de nutrición, decidieron utilizar este suero que proviene de la leche para producir una bebida que la han llevado a un punto, pues dijéramos, comercial, y cuyo nombre es Lactomango. Esto es un producto con base en suero de leche de bovino, no solo de bovino, sino de cabra también, el cual le han agregado un saborizante y unos conservadores, y lo han puesto pues listo para ser comercializado. Por supuesto hace falta todavía un estudio de campo, pero el producto ya está hecho. Digamos, ya hay un prototipo. Hay un prototipo y repito el nombre, Lactomango. Lactomango, pues hay que estar muy al pendiente, le vamos a estar dando seguimiento porque yo pienso que en el futuro cercano estos dos proyectos darán mucho de qué hablar, además de lo que ya nos estuvieron comentando. Vamos a entrar a la recta final del programa y me parece que un tema bien importante, porque seguramente usted piensa cuando oye la palabra investigación o escucha el término experimentación,
nos imaginamos a un científico con los cabellos parados, con animales llenos de cables, provocando un sufrimiento espantoso y una imagen que se ha venido generando en últimos tiempos, creyendo que la Facultad de Medicina Veterinaria dice, experimenta con animales en este sentido. A mí me gustaría que fuéramos muy enfáticos y aclarar a nuestra audiencia que precisamente esto no se hace así y que a veces hablar de experimentación hay de muchos tipos que no necesariamente utilizan animales vivos o que los someten a una situación de sufrimiento, ¿no? ¿Quién de los dos me empieza a comentar? Tú, Iván. Sí. Hace un rato comentábamos sobre el número de investigaciones que se hacían y hacia qué especies animales estaban enfocadas las investigaciones que hacíamos en la Facultad de Medicina Veterinaria. Nosotros, todo este tipo de publicaciones y de investigaciones no son bajo ese esquema de investigación experimental en donde se invade al animal, claro, o se le agrede al animal o se lastima al animal para nada. Las investigaciones que hacemos en la facultad se hacen en las granjas ya establecidas, se hacen bajo condiciones naturales de los animales y finalmente las investigaciones, si ustedes las revisan, van enfocadas a tratar de proveer las condiciones ideales, ya sea en establos o en granjas o en aves. Tratamos de no invadir y no presionar esa producción. Finalmente, el nicho que tenemos nosotros como investigadores es, en condiciones naturales de los animales, ¿por qué se enferman? Claro. ¿Cómo este parásito es transmitido de esta especie a esta especie? ¿Cómo y con qué enriquecimiento ambiental, con qué juguetes puede hacer que el animal se sienta mejor? Evidentemente todo ello es investigación, claro, pero dista mucho de la percepción que muchas veces se le hace ver a la gente sobre experimentación en animales. Nosotros hacemos investigación, claro, pero no experimentación invasiva. claro. Es una experimentación que permite atender alguna problemática en específico de cualquier especie animal. Eso es lo que estamos buscando. Precisamente por eso les toco el tema, porque es bien importante aclararlo, porque vemos con mucha frecuencia que se habla de esto, ¿no? De la medicina veterinaria en un mal uso de los recursos animales y sobre todo estas causas animalistas que se han venido generando, lo cual puede ser muy reconocible, pero a veces desinforman en este sentido, José Ángel, y creo que la facultad ha sido víctima de esta desinformación en muchos sentidos, ¿no? Así es. Mira, Carlos, cualquier protocolo que se establezca como parte de un proyecto tiene que pasar por un comité interno en nuestra facultad que se llama CICUA, que es el Comité Interno de Cuidado en el Uso de los Animales. Este comité está conformado no solo por miembros de nuestra facultad. Claro. Tenemos personas expertas en el uso de los animales de experimentación que están en otros institutos, en otras facultades y que nos asesoran en términos de definir si un protocolo que está proponiendo un investigador no va a ocasionar daño excesivo, ¿verdad? Porque si yo te digo que voy a vacunar a un animal, es evidente que con la aguja voy a ocasionar un daño, pero es un daño mínimo el que queremos nosotros ocasionar para obtener nuestros resultados. Perfecto. Entonces, todos los protocolos tienen que pasar por este comité y este comité les hará las adecuaciones correspondientes para evitar el sufrimiento innecesario por parte de los animales de experimentación. Claro, mire, yo creo que no me atrevo a pensar que exista un médico veterinario que estudie o que se forme en esta maravillosa profesión que tenga en la mente producirle un daño a los animales. Créamelo, este concepto romántico de quiero estudiar medicina veterinaria porque me gustan los animales, es obvio. No, un ejemplo que ponemos siempre es decir, no conocemos un pediatra que odia a los niños, pero es más que eso, hay una vocación por parte en medio, ¿no? Hay una parte ética y créame que el hecho de convivir, de usar a los animales, pues no nos hace estos maltratadores como en muchas ocasiones quizá se ha dado a pensar, ¿no? Y una reflexión importante, el amar a los animales no significa saber de animales.
Entonces, llegamos a la parte final del programa, el tiempo es inexorable en televisión, así es que yo les quiero pedir, no sin antes agradecer a los dos, por supuesto, el que nos hayan hecho un espacio en su agenda, que es complicada, para haber estado con nosotros. Conclusiones finales, alguna recomendación con nuestros amigos de la audiencia. Empiezo contigo, Iván. Bueno, finalmente es importante saber que el médico veterinario está detrás de la mayoría de los productos que consumimos diariamente. Hay que tenerle confianza, si tenemos duda hay que acercarnos. Nosotros, como se comentó, tenemos la vocación de ayudar a los animales y de atender necesidades sociales, que es finalmente que haya alimentos de alta calidad con proteína animal. Eso es responsabilidad de un médico veterinario y la Facultad Veterinaria, por supuesto, está abierta a que se acerquen, a que consuman los productos que produce y finalmente estamos a la espera de sus preguntas para poder atenderlas. Y por supuesto evitando siempre sufrimientos innecesarios, salvaguardando bienestar animal, como ya bien ustedes lo comentaron. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. José Ángel. Carlos, yo quisiera dejarle al público como comentario final el hecho de que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene como uno de sus objetivos el producir investigación. Y esta investigación tiene que servir para resolver problemas nacionales. Así es. ¿Verdad? No solo eso, sino además generar conocimiento básico que después pueda ser útil en la formación o en la generación de propuestas viables para la solución de los problemas inmediatos que tenemos fuera de Ciudad Universitaria. Perfectamente, pues muchas gracias por haber estado también con nosotros. Aquí hay términos importantes, ¿no? Producción sustentable, bienestar animal y obviamente pues salvaguardando siempre la salud de todos nosotros para el consumo de productos. Mire, hay una frase muy importante del maestro Reyes Orioles que dice, educar a un hombre cuesta mucho, pero no educarlo cuesta más. Y me parece que en este sentido esta labor es muy importante. Ya hemos dicho en otros programas, uno puede creer en lo que uno quiere, respetamos mucho ese punto de vista, pero la ciencia empodera, obviamente el conocimiento es la base de todo y la ciencia disipa creencias. Entonces, acérquese con los expertos cuando usted tenga este tipo de información, este tipo de dudas. No se esconde nada y perfectamente se pueden disipar estas situaciones como lo que hemos platicado con nuestros invitados el día de hoy. Pero bueno, nosotros llegamos al final del programa. Muchas gracias a este staff maravilloso y a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de esta barra de Mirador Universitario para que usted, amigo mío, a usted, amiga mía, reciba información de primera mano. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado particularmente en esta serie de la medicina veterinaria al servicio de la sociedad. Este último programa, agradecer por supuesto el privilegio de su atención y además invitarlo a que nos siga acompañando en una serie más de Mirador Universitario. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Hasta la próxima.